noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al retorno del gato al agua a su plató. Estamos volviendo a la normalidad, no a la nueva, a la nuestra. Y jamás lo llamaremos desescalada, sino normalización, que es lo suyo, porque yo no sé si usted escala alguna vez, pero cuando uno baja no desescala, hace otra cosa. Bueno, pues eso exactamente es lo que haremos a partir de hoy, de aquí hasta las 12:30 de la noche, hoy pasada ya la franja de la medianoche, para contar todo lo que hay en torno al mundo del coronavirus, que es nuestro mundo, y las cosas que han pasado hoy, que son algunas tan inquietantes como, por ejemplo, que la ministra Montero, doña María Jesús, haya anunciado que el estado de alarma se prolongará mientras sea preciso el confinamiento y, por tanto, nos da la fecha del 22 de junio. Le ha faltado decir si Arrimadas quiere, pero a lo mejor Arrimadas ya no tiene otro remedio que querer. En fin, 22 de junio. ¿Usted va a aguantar el 22 de junio? Yo me callo, no digo lo que haré yo, pero en fin, la verdad es que la cosa está complicada. Bueno, vamos a hablar de eso, de lo que está pasando en Madrid. Y hoy, ya sabe usted que los domingos vamos un poco más al fondo de las cosas. Hoy además hablaremos de ese espantoso, es la palabra, poder global sin rostro que se va construyendo, que se iba construyendo ya en los últimos años y que ahora parece que está utilizando la pandemia para poner buenos anclajes muy firmes en unas sociedades que sencillamente miran pidiendo, por favor, protegednos, que nos sentimos muy enfermos. Lo que está pasando es gravísimo, y basta ver lo que pasó en Valencia, por ejemplo, la campaña formidable contra el cardenal Cañizares, porque la gente ha rezado en la Plaza de la Virgen en el Día de la Virgen. Usted sabe que yo soy particularmente sensible a la temática valenciana. A esta más, porque nada más nacer, resulta que me ofrecieron, siendo muy chiquitín, a esa Virgen de allí, justo la que estaba en esa basílica. Así que nos meteremos en ese asunto, no tanto por mi biografía, como por el hecho objetivo de que no hay derecho a que se suspenda el ejercicio del derecho de culto, que no está suspendido. Bueno, hablaremos de esto y de muchas cosas más. Habrá visto usted lo que está pasando en el mundo natural. O sea, hay problemas reales. Claro, si la gente deja de ir a los sitios, los animales van y lo cogen. Y cualquiera que vive en la periferia de Madrid sabe lo que está pasando con los conejos, por ejemplo. Sí, jabalíes, está todo lleno de conejos, es increíble. Y jabalíes. Ayer vi un zorro en la universitaria. Bueno, de esos hay un montón. Vale. Mucho zorro. Ah, perdón. Bien, bueno. Vale, ¿cuál es el problema? Hombre, el problema es que esto realmente es crítico. Es crítico para la naturaleza de verdad. Y para la gente que vive en la naturaleza, para toda la gente del campo, para la gente que tiene ganado, en fin, no sabe usted la que se está liando. Quien sí lo sabe, él es nuestro amigo Alex Lajaina. Alex, muy buenas noches. José Javier, buenas noches, gusto de estar de nuevo contigo. Oye, ¿cuánto me has dicho que le ha dado el gobierno a las asociaciones ecologistas? ¿500.000 euros? ¿Así? 547.000 euros le han dado a la asociación ecologista WWF, que es uno de los que componen el que llamamos nosotros el 5G, ¿verdad? Que está compuesto por esta asociación, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Save Our Life y Amigos de la Tierra. Pues han protestado mucho porque el sector primario, el sector de la agricultura también, la ganadería y también el forestal, pero sobre todo el de la agricultura, está teniendo daños tremendos porque no hay gestión, control cinegético de las poblaciones de conejo y jabalí fundamentalmente, y entonces pues el único medio de hacerlo es mediante gestión cinegética. No existe otro, por más que quieran hablar de tratos éticos y métodos éticos, solamente existe el descaste. El descaste es cazar los conejos, cazar los jabalíes, etcétera, etcétera. Y entonces los ecologistas y los vegano-animalistas siempre han visto muy mal, toda la izquierda en general, esta izquierda que ha perdido hace muchos años ya el derecho a llamarse izquierda, porque antes pues hablaba de un humanismo, pero ahora están con la dictadura de las minorías y con todas estas cosas. Bueno, pues el ecologismo y el vegano-animalismo está dentro de estos palos que defienden estas izquierdas modernas, ¿no? Asombrosamente. Bueno, pues ven muy mal la caza.
la ven muy mal. O sea, algo que ha hecho el ser humano desde que prácticamente es Homo sapiens y antes con el Neandertal, etcétera, etcétera, y hasta desde que era Homo habilis, cazaba, bueno, pues lo ven muy mal, que se cacen conejos, jabalíes, etcétera, y entonces han protestado, han dicho que si la gente estaba confinada, evidentemente no era de recibo que los cazadores pudieran salir a ayudar a los agricultores, que son los que llenan nuestros lineales de patatas, de tomates, de todo lo que comemos, ¿verdad? Carne o hortalizas o lo que sea. Bueno, pues les parecía muy mal que salieran a ayudar porque aquí entra la ideología. Y claro, si tú haces una labor pero disfrutas con ella, eso está muy mal. Entonces, y si encima pagas de tu bolsillo los cartuchos, los coches, los perros, en fin, todo lo que genera Alex, esto... esta gente que los conejos comen barritas energéticas, ¿o qué? Claro, es que, pero no te lo pierdas, José Javier, porque te vas a quedar asustado de lo que te voy a decir ahora. Bueno, pues han conseguido, a través del señor López Uralde, que es el que tienen en Podemos allí, en director de la transición ecológica y toda esta historia, ¿verdad? Y a través de los de Ecologistas en Acción y de toda esta patulea que jamás ha dado un palo al agua, no ha pisado el campo en su vida y que además de lo único que han hecho es de vivir de las subvenciones toda su existencia, o sea, no han trabajado en la empresa privada, nunca han cotizado, o sea, algo increíble. Bueno, pues esta gente ha hecho presión, como hace siempre, que es su método, y han logrado que el ministro Planas finalmente les firmara una subvención de 547.000 euros, ojo al dato, para hacer un estudio, para entregarlo el año 2021, para ver cómo se puede gestionar el conejo sin tener que cazarlo. Es decir, con métodos éticos. Convenciéndole. Vamos, pero ¿cómo es el método conejético? ¿Cómo es? Pues no lo sabe nadie, porque aquí no existe, o sea, esto va a ser un estudio y un dinero perdido como todo lo que se da a los ecologistas. Es decir, la historia está llena de dinero tirado a la basura, la gestión del lince, la gestión del urogallo. Bueno, lo del urogallo es tremendo, Sí, o sea, el tremendo, urogallo sí. está languideciendo, seguramente desaparezca de la cornisa cantábrica el urogallo, después de los miles de millones que se les han dado a los ecologistas para que salvara la especie y no lo consiguen. Bueno, pues... Este dinero va a ir a la basura también. La única manera que hay de controlar el conejo, por cierto, José Javier, yo sé que a ti te encanta la historia, España. Hombre, Se tierra de llama conejos, España efectivamente. porque señor. los fenicios lo bautizaron así como la tierra de los conejos, luego los romanos latinizaron el nombre. En España tú pegas una patada y saltan conejos por todos los lados. Bueno, pues este dinerito a fondo perdido para que unos señores vivan muy bien haciendo un informe como tantos miles que hacen que no sirven para nada. Pero llevan años intentando que el máximo organismo internacional, que es el UICN en materia medioambiental, lograra que el conejo se declarara, agarraron los machos en el estudio, se declarara especie en peligro de extinción. Y, tal cual. Y en diciembre del año pasado, El conejo. los ecologistas lograron que el UICN declarara el conejo como especie vulnerable en España y Portugal. La madre que nos parió. Algo que, o sea, es como si declaras el mosquito en peligro de extinción o la moscarda. Ya. Es una cosa inconcebible. Alex, Bueno, pues esta sí. gente es así. Oye, ¿qué está pasando con los campos de ganado bravo? Porque está siendo atroz aquello. Bueno, pues claro, evidentemente todo el mundo está confinado, no hay espectáculos y al no haber espectáculos, los toros no están yendo a plaza. Ni los cuatreños, ni los quinqueños no están yendo a plaza. Claro. ¿Qué ocurre? Bueno, mucha gente sabrá que el ganado bravo no se cría para la carne, se cría para la lidia. Criar un toro de lidia es una cosa tremendamente cara, carísima. Entonces, la única manera de que eso tenga un beneficio, una rentabilidad, mejor dicho, es que se lidie en plaza, evidentemente, y luego que se venda la carne, pero que se lidie en plaza, que es por lo que se paga y por lo que... Así es como se amortiza, si no, no tiene sentido. Y la ley prohíbe lidiar más allá de los 5 años. Por lo tanto, un toro bravo con 6 años no puede ir a plaza, es ilegal. ¿Qué ocurre? Que están yendo cientos y cientos de toros de lidia a matadero. Joder. Porque, claro, no se pueden lidiar. Y el ganadero, más allá de los 5 años, ¿qué hace con él? Entonces resulta que se están yendo a matadero, perdiendo dinero todo el mundo,
evidentemente van a desaparecer hierros. Las ganaderías están en la cuerda floja, muchas van a desaparecer. Los animalistas están dando brincos, dando palmas con las orejas a ver si se acaba la tauromaquia y desaparece la raza del toro de Lidia. Ellos no piensan más que en su ideología. Si desaparece una raza como es el toro bravo, eso les da exactamente lo mismo. Entonces, mi pregunta es, a lo que tú me hacías alusión, es ¿dónde están los animalistas ahora que estos toros van a matadero? ¿Por qué no los llevan a esos llamados santuarios que tienen ellos, que son todo un negocio de cuatrerismo, tal cual, así te lo digo, porque así es como funciona el ganado robado la mayoría de las veces, y que luego viven del llanto y de la pena, de las limosnas, de las donaciones, etcétera, etcétera? Bueno, ¿por qué no se llevan todos estos toros bravos a esos santuarios para que no vayan los pobres al matadero? ¿Por qué no se los compran a los ganaderos y los llevan para que vivan el resto de su vida en esos llamados santuarios? No he visto todavía ninguno que haya pagado o que haya ni siquiera pujado por uno de esos toros. Están yendo todos a matadero. Y los ganaderos desesperados, claro, evidentemente. Claro. Y además acusando a los toreros de asesinos, como hacen siempre. Hace unas 15 días Cayetano Rivera fue amenazado públicamente que te tienes que... porque él denunció esto también, evidentemente. Eres carne de cañón, tenías que estar muerto, cuida de los bajos de tu coche, tu familia y tú vais a tener que vigilar a vuestra espalda. Twitter, todas estas cosas, como estas lindezas se las dijeron a Cayetano y las publicó en una red social y encima se las censuraron a él. Alex, una última cosa. A ver si tú me lo puedes explicar. ¿Por qué es posible ir a la calle a correr 2, 3 personas con distancia de seguridad o lo que sea y no puedes ir a pescar cuando la pesca es una cosa que se hace solo por definición? Hombre, José Javier, pero la respuesta está implícita en la pregunta, porque todo el mundo sabe que donde más se contagia el SARS-CoV-2 es en la ribera de un río cuando tú estás solo con tu caña pescando una trucha, evidentemente. Hombre, es de cajón, eso se le pasa. Eso es lo primero que ha pensado el ministro filósofo y todo su comité de expertos. Es lo que ha pensado. Es decir, todos los deportistas no profesionales pueden salir a correr, a hacer trekking, a hacer senderismo, a recoger setas, a lo que se dediquen, pero un señor que tiene una caña de pescar no puede ir a un río a echar el anzuelo y a cogerse una trucha, porque eso es terriblemente contagioso. El sector, tanto el de la caza como el de la pesca, logró, yo no sé cómo lo logró, pero el caso es que lo logró, y el presidente Sánchez en una de sus sabatinas, cuando dijo que ya empezábamos por las fases, dijo que en la fase 1 iba a estar autorizada, lo dijo con todas sus letras, la caza y la pesca. Claro, se le dio de escapar. Yo creo que no sabía lo que decía, y entonces desde Podemos le han tenido que echar una bronca monumental. Es decir, ¿cómo dices eso si tenemos que acabar con la caza y la pesca? Entonces, con nocturnidad y alevosía, en el BOE del 3 de mayo han rectificado y han prohibido expresamente la caza y la pesca. Lo dicen varias veces, la caza y pesca deportiva queda prohibida, todos los deportes menos la caza y la pesca. Claro, todo el mundo no entiende por qué. No hay base científica ni epidemiológica para que eso sea así. O sea, un ciclista puede salir y un pescador no. Total, que ahora parece ser que Illa, el ministro filósofo, ha dicho que, bueno, que lo van a estudiar. Han protestado desde Extremadura, desde Andalucía, todos los presidentes autonómicos, y lo tienen en la balanza. A ver, ahora dirán, uy, a lo mejor perdemos votantes, vamos a autorizar la caza y la pesca. Pero ya lo han estigmatizado, ya le han puesto ahí la crucecita. Ya no. Pero si es por proteger a los conejos, hay que decirle a ella que en los ríos no se pescan conejos. No, pues es otra parte. Pero tampoco puedes salir a cazar con tu escopeta y con tu perro, claro. Tú solo. Alex, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Te seguimos leyendo. Siempre a vuestra disposición. Un abrazo fuerte. Qué cosas, ¿eh? Es interesante porque ves que como hay una parte entera de la realidad en la que no existe la realidad, existe la ideología, ¿no? Cada y tú vez más proyectas grande, sobre ella. cada vez más grande. O sea, si vas siguiendo los medios de comunicación y las redes sociales, la cantidad de fantasía, porque no se puede llamar de otra manera, o sea, de fantasía que está impuesta por ley, sí, es gigantesca. Y dices, bueno, mañana será un delito de odio que las cosas se caigan al suelo, según siguiendo la ley de la gravedad. La ley de gravedad es terriblemente fascista. Es fascista. Exactamente. Ahí estamos, es decir, eso
esa tontería que acabas de decir tú y tal, no sé qué, y que acabo de decir yo, eso, si lo aplicas a la biología, ya se está haciendo, ya se está diciendo. Bueno, de hecho sí. Claro. De hecho sí. Con el concepto de roza, por ejemplo, que ha desaparecido. Bueno, de buenas. de sexo. También. En fin, vamos a mostrarles más imágenes en cuanto nos vayan llegando de lo que ha ocurrido hoy en Madrid, en la calle de Narváez, en Claudio Coello, en otras calles de eso que se llama el barrio de Salamanca y que seguramente ha pasado también en más barrios, pero las que nos han llegado son estas. Pero antes yo quiero contar una cosa, porque aquí estamos de estreno. Bueno, estaremos de estreno mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, mañana es. ¿Y quién estrena? Fernando Paz, que abre peluquería. No, que abre un programa aquí en esta casa. Y para darle un poco una idea de qué va a ir, vamos a verlo. Ideología de género. Pandemia. Natalidad. Cambio climático. Inmigración. Feminismo. Porque la verdad oficial es, como mucho, oficial. Cuéntanos algo, Fernando. Ahí está. Sí. La inmensa minoría. La inmensa minoría, sí. Oxímoron en su enunciado. Pues es un programa sobre esas cosas de las que normalmente, bueno, aquí sí hablamos, pero en los medios de comunicación en general no se habla. De todo lo que tiene que ver con la batalla cultural, básicamente, la batalla de las ideas, y de todo lo que está pasando en el mundo en este momento, una parte de lo cual estamos nosotros comentando esta noche aquí, cosas como el globalismo, por ejemplo, que va a ser fundamental, lo que está pasando en todo el mundo hoy con respecto a la pandemia, particularmente en España, cambio climático, en fin, los dogmas de nuestro tiempo, feminismo, género, etcétera, ¿no? Y es un programa que tiene distintas secciones, que va a ser variado, aunque va a tener, digamos, una temática concreta, pero vamos a tocar varios palos y vamos a retratar a la clase política española, entre otras cosas, con sus mentiras. Les vamos a recordar sus cosas. Entonces no de la hemeroteca. No te vas a dar tiempo. Hay que seleccionarlo muy cuidadosamente, desde luego. Si no, nos tiraríamos todo el programa. Pero así será, así será. Y, en fin, tenemos una sección además de bulos, particularmente. Lo tenemos saturado, tienes razón, fundamentalmente por parte del Gobierno y sus comisiones múltiples de expertos y ministros. Y tengo que decir que ha sido una idea de nuestros espectadores, de algunas personas que están en el Club de Amigos de Intereconomía y del Toro Televisión, que sugirieron que hiciéramos algo específico sobre estas materias, porque la gente tiene que saber en qué medida los medios de comunicación en su conjunto están manipulando la verdad, manipulando las conciencias de la gente, y por tanto que se abra un espacio de luz para esto se lo debemos al Club de Amigos de Intereconomía. Así que es otra buena razón para que ustedes estén con nosotros y hagan la llamada al Club de Amigos, aunque sea, vamos, esta misma noche. Hay muchas cosas, esto 91617 no se olvide. Si no, foto al móvil, a la pantalla con el móvil y ya está, pero lo más sencillo. Y luego llama. Es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay muchas informaciones que saltan, porque la prensa funciona y tenemos compañeros que son, como nuestra compañera de la CNN, por ejemplo, buenos profesionales, que preguntan y tal. Y luego, a las 24 horas... un glaciar se ha llevado todo eso. Un glaciar que habitualmente pasa por el dormitorio de Alfonso Merlos o por lugares así. Y ya nadie más habla de la cosa. Pero hay que hablar. Vamos a ver, esta semana pasada surgían dos noticias prácticamente consecutivas muy alarmantes. En el mes de octubre de 2019, en los Juegos Militares de Wuhan, China, participaron militares españoles. Y a su vuelta... muchos de ellos tenían síntomas de gripe y algunos de ellos de gripe particularmente severa, algún caso de neumonía. Estuvieron así 2-3 meses. Y aquí nadie les ha preguntado, ni nadie que sepamos les ha hecho un test, ni Sanidad ha dicho nada, ni Defensa ha dicho nada. Pero es que en Francia ocurrió lo mismo, también con gente que estuvo allí participando. ¿Quiere decirse que en realidad ya estaba circulando el virus en Wuhan en octubre del 19 y que estos soldados militares españoles fueron allí y lo cogieron y vinieron y aquí no se enteraron nadie? Vamos a verlo. Octubre de 2019, séptimos Juegos Mundiales Militares en Wuhan.
10.000 deportistas de más de 100 países participaron en ellos. Varios deportistas españoles, de los 170 que participaron, cayeron enfermos con síntomas compatibles con el COVID-19. Sin embargo, al Ministerio de Defensa no le consta ningún caso sospechoso, por lo que ninguno de ellos ha sido sometido a pruebas de anticuerpos que certifiquen si efectivamente han pasado el virus. Algunos de los participantes pertenecían a la Academia Básica del Aire de León, donde tuvo lugar un brote calificado como gripe. Otros participantes pasaron síntomas similares a los del COVID-19 en diferentes regiones de nuestro país. Algo similar les ocurrió a los representantes franceses en la competición. En Estados Unidos ya han podido constatar que el virus llegó al país mucho antes de que se declarara la alerta sanitaria y se relaciona su llegada con la celebración de estos Juegos Militares. La OMS sospecha que el virus se extendió por el mundo antes de lo que se ha dicho hasta ahora e insta a los países a investigar casos de neumonía a finales del año pasado. Estos Juegos Militares en Wuhan podrían ser el foco que hizo que el virus se convirtiese en pandemia a nivel mundial. Este hecho despierta nuevas sospechas y profundiza en las acusaciones hacia China por la ocultación de información al resto del mundo. Recordemos que el país comunista avisó a la OMS sobre el coronavirus el 31 de diciembre, 2 meses después de la celebración de los Juegos. Con lo cual ahora todo empieza a liarse un montón. Vamos a ver, aquí hasta que el Ministerio de Defensa o Sanidad digan algo, pues no sabemos nada. Me imagino que la norma sería a esta gente que estuvo allí, que dio esos síntomas, hacerles una prueba para ver si han tenido la enfermedad, cosa que se puede averiguar con los test. Sobre todo porque ahora China está aprovechando este caso de los Juegos Militares de Wuhan, para decir que fueron los militares americanos los que trajeron. Hace tiempo, lo dijeron ya desde el principio. Por eso, quiero decir que eso ya retrotrae bastante la fecha del inicio de... Lo que pasa es que se puede saber si lo pasaron o no, pero no se puede saber la fecha y no se puede saber, por tanto, si lo contrajeron en Wuhan o no. Entonces, lo podían haber contraído aquí también. Quiere decirse que, hombre, si diera una proporción entre el contingente que fue allí más elevado de lo que da la población por un mismo número de habitantes, pues lógicamente sería para pensar que efectivamente procede de allí. Y luego que la coincidencia de octubre del 2019, que de verdad eso fuera cierto y estaría coincidiendo en el mismo momento que Bill Gates y la Johns Hopkins anuncian en Nueva York que hay que prepararse para la pandemia. Entonces ya sería el colmo. Sí, sí. Un colmo el que no nos iba a asombrar ya demasiado, ¿verdad? ¿No? A estas alturas, ¿no? Por eso seguramente tanto llamó la atención el asesinato de un científico oriental en Estados Unidos, en Pittsburgh. Bueno, de hecho de 2. Al parecer uno se suicidó, pero bueno, ya sabe usted lo del asesino de Canalejas, que apareció con 2 tiros en la cabeza, pero nadie se suicida 2 veces, por lo tanto es un poco lo mismo. Pero bueno, esta historia fue tremenda, pero sirvió para poner encima del tapete la guerra que está habiendo ahora mismo en la industria farmacéutica, las nuevas guerras médicas, ¿verdad?, con el asunto de un remedio, una vacuna, un qué sé yo. Bing Liu se llamaba el pobre hombre, vamos a verlo. El pasado sábado aparecía el cuerpo sin vida de Bing Liu, un joven investigador norteamericano de origen chino en la Universidad de Pittsburgh. Era claramente un asesinato. El científico presentaba numerosos balazos en la cabeza, la nuca, el torso y las extremidades. A poca distancia apareció el vehículo del científico y en su interior otro cadáver, el de Hao Gu. Este último presentaba un tiro en la cabeza. Aparentemente, Hao había asesinado a Bing y después se había suicidado. Esa es al menos la versión de la policía local. Tanto Bing Liu como Hao Gu trabajaban en lo mismo, modelizaciones informáticas. Pero hay algo más. Bing, según su propia universidad, estaba a punto de publicar los resultados de un descubrimiento de gran importancia sobre el COVID-19. Concretamente, un algoritmo que podría explicar los mecanismos celulares que producen la infección por el SARS-CoV-2 y la base celular de sus patologías. En principio, el asesinato de Bing Liu y el posterior suicidio de Hao Gu se explican por una vieja rencilla personal entre ambos, pero en el ambiente que vivimos, con una loca carrera por hallar un remedio contra la COVID-19, el suceso ha disparado todas las alarmas.
Actualmente, en efecto, las grandes firmas occidentales compiten duramente con la industria china por encontrar una vacuna o un medicamento apto para paliar los efectos del coronavirus. Por un lado, tenemos la terapia con hidroxicloroquina y acitromicina, utilizada y recomendada por el doctor Didier Raoult y aceptada en los Estados Unidos, pero que ha sido bloqueada en Europa por presentar supuestamente efectos secundarios indeseables. Por otro lado está el antiviral Remdesivir, usado contra el SIDA e igualmente promovido por los Estados Unidos, pero que los científicos consideran un placebo. El tercero en discordia es el ensayo clínico europeo Discovery, que está encontrando grandes dificultades para desarrollarse por las reticencias de Alemania y Austria. Sumemos a todo ello las apuestas contrarreloj por encontrar una vacuna, muy singularmente capitaneadas por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Organización Mundial de la Salud. Lo que hay en juego es cientos de miles de millones de euros. Tal vez la policía de Pittsburgh tenga razón y el luctuoso suceso de los científicos orientales no sea más que una pelea personal que llegó demasiado lejos, pero el episodio tiene todos los ingredientes necesarios para estimular la imaginación del público. Es el primer crimen conocido que puede ponerse en contexto de la pandemia. Y evidentemente hay que separar el grano de la paja, es decir, lo que es, en fin, acontecimientos que pueden estar encadenados y otros que no, pero hay que contarlo todo, y es lo que nosotros queremos hacer aquí, dando también, en fin, nuestra versión al respecto, ¿no? Porque la guerra médica, vamos, está siendo... Eso sí que mueve dinero. Y tampoco, eso sí que mueve dinero. Sí, eso mueve muchísimo dinero. Y tampoco pensar que es que está Estados Unidos y está China. Resulta que es que Bill Gates invierte hace 155 inversiones en eso es muy importante explicarlo. Son poderes autónomos, efectivamente. Sí, pero que el laboratorio famoso de Wuhan está montado con dinero francés, financiado por poderes internacionales. Una colaboración. El instituto de no sé qué de Pekín es fundamentalmente Gates. Todo va así, efectivamente. Sí, ¿no? Luego está la guerra interna, cuando la gente dice Estados Unidos o China o tal. Dentro de China hay dos facciones que se odian y que luchan por el poder. Dentro de Estados Unidos hay dos facciones que se odian y luchan por el poder. Bueno, pero las dos grandes, lo que se llama el Red State y el Blue State y tal. Bueno, son las 12:26 de la noche y como nos queda para marcharnos un poquito de tiempo, yo querría aprovechar para algo que conté al principio, la coalición de la Catalina América. Sí, hombre, yo creo que después de una noche se en la estaba que... leyendo todo el programa, Julio está leyéndose la... Es que Que descansen, que lo pasen ustedes bien, que como siempre, nuestro recuerdo para todos los fallecidos que siguen sumándose y mañana seguiremos aquí contando todo lo que pase. Buenas noches.